vamos a charlar de todas las medidas fiscales, paliativas y relevantes que modifican al monotributo. Entonces, vamos puntualmente al título 6 para encontrarnos con las medidas del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Hasta este momento se aprobó la ley y el monotributo social continúa existiendo. Se espera aún la promulgación de esta ley por parte del Poder Ejecutivo, pero esto seguro va a pasar esta segunda semana de julio. Y luego de esa promulgación de la ley se van a publicar los decretos y reglamentaciones de AFIP necesarias para que luego se habilite la recategorización. Seguramente tengamos una prórroga de esta recategorización de julio del 2024. Acordate también que dentro de mi web muriel.com vas a encontrar un montón de información actualizada que te puede ayudar a entender todas estas modificaciones. Por ejemplo, este artículo que escribí sobre las nuevas escalas de julio del 2024. Y puntualmente acá destaco que uno de los puntos más relevantes de esta nueva ley es la posibilidad que tienen los monotributistas prestadores de servicio de permanecer en el régimen simplificado hasta la categoría K, siendo que antes la categoría H era la máxima permitida para este tipo de contribuyentes. Entonces, a partir de la promulgación de esta ley 27.743, todos los monotributistas van a poder permanecer dentro del régimen simplificado siempre y cuando no superen los parámetros máximos de la categoría K. El artículo 85 de esta nueva ley va a modificar el parámetro clave para saber si un contribuyente puede anotarse como monotributista o no. Sabemos que el contribuyente tiene que haber tenido en los 12 meses anteriores, año calendario, o sea, enero a diciembre del año anterior, ingresos brutos provenientes de las actividades que permite el régimen simplificado inferiores a lo que establece la categoría K. Puntualmente vamos al artículo 8 y la categoría K habla de ingresos hasta 68 millones de pesos. Entonces, si hoy a vos se te presenta la posibilidad de trabajar con un nuevo cliente, deberías revisar sus ingresos del año anterior, enero-diciembre de 2023, y ver si no superan estos 68 millones de pesos. Bueno, en principio podría inscribirse como monotributista. En el artículo 86 habla de la modificación del precio máximo unitario de venta. Solo se aplica este precio máximo unitario de venta en los casos de venta de cosas muebles y se aumenta a 385.000 pesos. En el artículo 87 nos encontramos con las nuevas categorías y los parámetros actualizados, tanto de ingresos brutos anuales como magnitudes físicas y el monto de alquileres devengados anualmente. Esta es la tabla final, la que AFIP va luego a publicar dentro de su web y con la que tendremos que hacer la recategorización de julio del 2024. Si vas al artículo que te mencionaba de mi web, vas a encontrar la comparación entre los ingresos brutos anuales anteriores, o sea, los que aún figuran en la página de AFIP, y los ingresos brutos anuales nuevos, o sea, los que aparecen en esta nueva ley. ¿Y por qué traigo esta comparación? Porque es muy importante informar a nuestros clientes que van a bajar de categoría, porque como podemos ver, por ejemplo, un contribuyente que estaba en la categoría G hasta este momento, facturando menos de 9.600.000 por año, bueno, va a bajar hasta una categoría C. Y por ejemplo, un contribuyente que estaba en la máxima categoría, en la categoría K, y facturó menos de 16.957.000 hasta este momento, va a bajar hasta una categoría E. ¿Sí? Entonces es muy importante hacer esta comparativa para hacer la recategorización. Encontramos en el artículo 88 el aumento del componente de impuesto integrado, ¿sí? Tanto para locaciones de servicios como para ventas de cosas muebles se va a incrementar este componente a pagar. Los aumentos, como podés ver, van a ser mayores para los que presten servicios. El artículo 89 va a modificar puntos de la ley del monotributo que hablaban
sobre parámetros de exclusión. Al modificarse el límite de la categoría para las actividades de servicio, se tienen que modificar también todos los puntos relevantes que tocan. Entonces, va a quedar excluido el contribuyente cuando supere el límite máximo establecido para la categoría K con relación a los ingresos brutos. También va a quedar excluido cuando supere parámetros físicos o montos de alquiler establecidos en la categoría K como máximo. Ya no miramos más la categoría H como máximo para los servicios. Y cuando hablamos de la exclusión por compras, sí permanece todavía esta distinción entre el 80% en el caso de la venta de bienes y el 40% en el caso de locaciones o prestaciones de servicio. Pero en ambos casos se va a tomar como parámetro de referencia lo establecido en la categoría K, es decir, esos 68 millones de pesos. El artículo 90 nos habla del monotributo promovido. Quiero recalcar que ambos monotributos continúan con su límite de facturación similar al de la categoría A. Por consiguiente, podrán facturar hasta 6.450.000 pesos en el año. El artículo 92 habla del aumento del aporte al SIPA y de los aportes a las obras sociales. En ambos casos los parámetros también van a aumentar para todas las categorías. En el artículo 94 encontramos una modificación con respecto al momento en que se van a actualizar los parámetros. Hasta este momento los parámetros del monotributo, ingresos brutos, alquileres, energía eléctrica, se actualizaban de manera anual en enero de cada año. Con esta nueva ley se establece que se actualizarán semestralmente a partir del año fiscal 2025 y se ajustarán por el coeficiente que surja de la variación anual del índice de precios al consumidor, el IPC. Se le da facultades al Poder Ejecutivo Nacional para incrementar los montos para este periodo fiscal 2024. En el artículo 96, un punto muy importante que deberemos analizar luego con la reglamentación para saber bien cómo se implementa, es el artículo que va a permitir a los pequeños contribuyentes que hubieran quedado excluidos de pleno derecho del régimen simplificado desde el 1 de enero del 2024 por aplicación de los parámetros de la tabla anterior, o sea, de esta tabla, volver al monotributo sin tener que esperar esos 3 años calendarios que la ley obliga cuando quedan excluidos del monotributo. Tienen que pasar 3 años en el régimen general. Este artículo es medio polémico porque solamente habla de los excluidos de oficio y no de los que se fueron solitos, digamos los que hicieron la tarea bien, los que se dieron de baja del monotributo. Bueno, en principio esos no podrían volver, pero yo no quiero firmar esto como una verdad absoluta porque hay que ver el decreto reglamentario si aclara un poquito más, pone un poquito más de luz, porque cuando hablamos del artículo 19 de la ley actual, bueno, hablamos de todos los excluidos del monotributo que deben cumplir esas penalidades de 3 años. Entonces, todavía este artículo, tenelo en cuenta. Si tenés algunos clientes que se fueron, si ya te están preguntando, bueno, tenelo en cuenta para analizar, ya ir mirando esos casos puntuales, a ver si pueden volver o no. El artículo 97 dice, y leo textual, las disposiciones de este título entrarán en vigencia el día de su publicación en el boletín oficial y surtirán efecto a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de su entrada en vigencia, inclusive excepto determinados artículos que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero del 2024. Entonces, te pongo claridad acá. Por un lado, el monto a pagar va a entrar en vigencia a partir del mes de agosto, ¿sí? Porque la ley se va a promulgar en julio y va a surtir efecto a partir del primer día del mes siguiente, o sea, agosto. De eso no hay duda. Y los parámetros que se actualizan, los que vamos a necesitar para la recategorización, se van a actualizar con efecto a partir del 1 de enero del 2024. Entonces, nuevamente, una vez que se promulgue la ley, vamos a esperar la publicación del decreto reglamentario y las reglamentaciones de AFIP, y vamos a esperar que AFIP habilite la recategorización para poder hacerla con los nuevos parámetros, con estos ingresos
brutos anuales nuevos. Y esperaremos también la reglamentación para saber cómo van a poder reingresar al régimen por única vez sin esperar los 3 años que dictamina la ley aquellos contribuyentes que se excedieron en alguno de los parámetros de esta tabla anterior que está vigente desde el 1 de enero del 2024, que va a dejar de tener efecto cuando se promulgue la ley 27.743.